Seguimos trabajando para que Gran Canaria vuelva con fuerza. El Cabildo de Gran Canaria lanza la consulta para propuestas ciudadanas frente a la COVID-19. Un canal donde exponer y debatir ideas para construir juntos la nueva normalidad tras el impacto del virus, con la creatividad y la inteligencia colectiva de toda la sociedad gran canaria. Ya tenemos más de 200 propuestas sobre las que debatir. Únete y entra en participa.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos de esta. Muy buenas tardes, continuamos con el programa Participa Gran Canaria. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre la participación ciudadana desde la múltiple discriminación y la dificultad para participar en asuntos públicos. Y para ello contamos con Laura Susana Ramos Arrúa, secretaria de la Asociación Guaraní. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Isabel Alfaro Denus, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España y Casa Bolivia en Gran Canaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Claudia Rivas Díaz, coordinadora de la Asociación Bailando entre Culturas en Canarias, integradora social y educadora infantil. Muy buenas tardes. Y por último, Mauricio Medina Hurtado, voluntario de la Asociación Casa Bolivia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Antes de empezar, me gustaría aclarar que cuando hablamos de personas sometidas a múltiple discriminación, pues hablamos de discriminación por sexo, por identidad u orientación sexual, por rasgos raciales, origen étnico, lengua, religión, edad, discapacidad, ¿vale? Antes de hablar de todos estos colectivos, vamos a intentar un poco hablar de todos ellos, aunque va a ser un poco difícil, pero mencionaremos los más relevantes. Antes de ello, me gustaría saber cuáles son los derechos políticos de participación colectiva. Claudia. ¿Alguno quiere contestar? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cuáles son los derechos políticos de participación colectiva? Bueno, como lo dice el nombre, de poder participar y de que cada persona tiene derecho a opinar según la visión que tenga y las necesidades, digamos, de un sector, ¿no? De donde, digamos, puedas vivir y hacer ver las necesidades de su zona. Y que sea escuchado también y que eso, digamos, sea tomado en cuenta. ¿Alguien más quiere aportar algo más? ¿No? Bueno, pues como he dicho, vamos a hablar de varios colectivos. Me gustaría empezar por el tipo de discriminaciones por sexo, orientación o identidad sexual. Me gustaría preguntarles pues cuál creen que son los problemas con los que se encuentran estos a la hora de ejercer sus derechos de participar de manera activa en los asuntos públicos. Isabel, si sí, nosotros, por ejemplo, dentro del círculo en el que trabajamos, tenemos bastante desorientación con la gente que llega de afuera escapando por su origen, ¿no? por toda la irregularidad que existe, la discriminación en sus países, y generalmente tenemos los países centroamericanos y africanos, que donde realmente más en África está discriminado la persona que tiende a ser de otra, que tenga otra imagen, digamos, de sexo y todo eso, ¿no? Entonces, para nosotros aquí es muy difícil poder entrar, pero dentro de las instituciones tenemos varios programas de colaboración. No es fácil llegar a esos programas porque lamentablemente, lo voy a decir, que hay bastante burocracia de poder llegar en su momento. Nosotros como asociaciones, como federación, lo hacemos con un enfoque, digamos, de un estudio, pero internamente. Pero nos gustaría llegar, digamos, a las instituciones canarias o a nivel de España, donde se podía trabajar conjuntamente, y eso hoy en día todavía no lo tenemos. Estamos en ello, queremos integrarnos, ser partícipes de esos proyectos que tienen tanto en el Cabildo como el Ayuntamiento y como las otras instituciones, ¿no? Pero también hay que entenderlos a las personas que buscan un refugio, digamos, de poder ser entendidos al país que vienen. Además es súper importante saber que cada persona cuando viene aquí tiene que adaptarse y entrar en confianza, y esas cosas son como bastante ocultas. Lamentablemente hay que decir
que existe hoy en día, con los años que hay, una discriminación, una falta de empatía con la elección personal que cada uno tiene. Entonces sí que es verdad que cuando llegan a aceptarlo y transmitirlo o llegar a pedir ayuda porque ven que eso es malo, porque más encima culturalmente en muchos países eso es malo, es como extraño, antirreligioso o sucio, y darse cuenta de que están en un país donde realmente pueden estar tranquilos, porque dentro, aún así, de lo complicado que es vivir aquí en España, sabiendo que aún así te pueden discriminar, pueden tener una posibilidad más estable o más tranquila de poder vivir y poder integrarse sin ningún problema, porque en realidad cuesta mucho pensar que otro te puede entender en una situación que simplemente es una opción, nada más, porque no es un problema realmente, es una opción de querer hacer su vida o demostrar o hacer lo que uno quiere, nada más. Laura. Sí, y también en el ámbito laboral también a veces uno encuentra un poco de discriminación en ese aspecto, y uno mismo cuando viene con esa inseguridad de cómo lo vemos mal, porque cuando venimos de allá lo vemos mal, o sea, yo me impacté cuando llegué aquí, digo, ¿cómo es esto? Y encima llegué en carnavales, y entonces para conseguir trabajo mismo, para adaptarte a ciertas situaciones, uno mismo se siente muy inseguro para buscar un trabajo, decir, ¿será que me van a aceptar por mi condición? ¿Será que tengo que seguir fingiendo algo que no soy? ¿Entiendes? Hay también en ese aspecto que aquí se entiende más, pero todavía hay un poquito también de cierta discriminación en ese aspecto. Y otra cosa que también apuntando, digamos, que cuando uno viene de los países de allá, hay mucho machismo todavía guardado ahí, ¿sabe? Entonces, claro, uno acá creo que se siente un poco reprimido de nosotros mismos a veces, y aunque aquí hay mucha libertad y digamos Canarias en sí te apoya muchas veces en todos esos aspectos, ¿no? Nos cuesta mucho, digamos, salir a demostrar eso que uno quiere ser. Entonces yo creo que a veces los propios compañeros o de nacionalidad son los que a veces nos cohíben y no nos dan la libertad de salir. Entonces yo creo que también, como dice la asociación, a veces tiene esas, pero claro, hay gente que no quiere llegar a pedir las ayudas esas, que porque están ahí, ¿no? Pero les cuesta abrirse un poco más a eso, ¿sabes? Bueno, como bien han dicho, estas personas siguen sufriendo discriminación, a pesar de que quizás en otros países haya más, en España siguen sufriendo discriminación, pero estas, digamos así, características o por lo que son discriminados, ¿se encuentran estas personas problemas a la hora de participar de manera activa en los asuntos públicos? Porque otra cosa es en la sociedad, pero en esta participación ciudadana de la que hablamos, ¿se encuentran algún tipo de problema por esto? No, yo creo que no. El único problema que a veces uno ve es la burocracia que existe, ¿no? Porque en Europa son más abiertos, aceptan todo, ¿no? Yo no veo un poco de discriminación en ese aspecto en las instituciones. Lo que sí veo es que la burocracia a veces a uno les cansa, y la falta de colaboración mutua, digamos, ¿no? Y yo creo que eso lo que tenemos que ver, que tiene que haber más integración, no solamente de los que vienen de afuera o de las asociaciones vecinales, sino que tiene que haber una integración tanto del gobierno como las asociaciones vecinales, asociaciones de inmigrantes, asociaciones de gays, tiene que haber una integración y sacar un solo fin a lo que queremos llegar, ¿no? En esta época se está hablando mucho de la igualdad, tenemos que demostrar eso, no solamente con palabras, sino accionar, y yo creo que ese es el fin de muchas asociaciones que estamos, ¿no? Porque todos queremos lo mejor. ¿Ustedes qué opinan, Claudia? También sí, lo mismo que dice la compañera Isabel, es súper importante, o sea, de hecho
yo creo que aquí no hay tanto a nivel de sociedad en que las herramientas existen, como dicen. Lo que pasa es que sí, que debiera haber un feedback, debería haber más comunicación, debieran haber más propuestas, más proyectos, más cosas que, pero no solo de los problemas en sí, sino como prever, ¿sabes? Esa prevención. Aquí hay mucha gente nueva, hay mucha juventud, hay mucha gente que se le puede pulir en cosas tan serias y tan delicadas como esta, que ahora seguimos viendo jóvenes que tienen un pensamiento un poco hacia atrás, y tú dices, pero ¿qué ha pasado aquí? El por qué deberíamos estar mejor socialmente, aceptar un montón de cosas, que deberíamos estar como viviendo más tranquilos. Ahora todo el mundo está como que es preocupante, muy preocupante, porque si hablamos de derecho, sumar, no restar, es igual. Me parece que algo ha pasado aquí, hay un clavo perdido aquí que no sabemos dónde está enterrado, porque no estamos hablando hace 20 años atrás, estamos hablando hoy. Y hoy en día yo escucho jóvenes muy machistas, chicas muy machistas, que las mujeres permitimos, porque que el novio, que tal, y estamos hablando de jóvenes, o sea, de niños que se creen grandes. Y realmente hay que hacer un trabajo, ¿para qué? Para que el día de mañana la sociedad, el tema público y toda la generación próxima y futura sea realmente más tranquila. Ahora mismo yo creo que hay que hacer un trabajo, pero un trabajo casi, por no decir de puerta a puerta, meterse en los colegios, hacer una cosa de integración a nivel de vecinos, de asociaciones, de federaciones, todo lo que tenga todo en el ámbito de trabajo. Tenemos que hablar todo en un mismo sentido, porque hablamos de términos, pero no sabemos qué términos estamos utilizando, y hoy en día es preocupante lo que está pasando. Laura, ¿quiere añadir algo? Nada, pues ya lo ha explicado muy bien la compañera. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ellos, ¿sabes? Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tema. Ahora vamos a centrarnos un poco en las personas pues que están sometidas a una discriminación por rasgos raciales, origen étnico, incluso lengua. ¿Creen que existe, en esta participación ciudadana, creen que existen pocas propuestas que tengan en cuenta a estos colectivos? Sí, lamentablemente sí. Primero que nada porque no se está invirtiendo quizá, pero es que aquí hay muchas cosas que se juntan en un solo término. ¿Sí existe discriminación de lengua? Por supuesto que sí. El que no sepa español, complicadísimo lo tiene, y el problema es que tampoco hay muchas herramientas para llegar a eso, porque lo que se entiende mal se explica mal también. Entonces no hay una base de explicar cosas tan importantes que pueden generar bienestar y beneficio al final o en el futuro. Cuando las cosas hablamos, a veces me parece muy curioso también de que se hablan de derechos, pero obligaciones a veces no se tienen, pero no se tienen por esa ignorancia de no tener los recursos para aprender. Porque si yo no supiera idioma, por ejemplo, si aquí no se hablara realmente el español, yo lo vería wow. Y lo veo en mi trabajo, que es muy complicado el que te expliquen bien las cosas. Yo necesito un compañero traductor que le explique al usuario lo que yo necesito, pero que sea de una forma impecable, no lo que yo creo que es, porque ahí cabemos en que realmente hay algo que ahí se nos va. Entonces realmente la herramienta de lo que se tiene que hacer a través de lo que queremos tener. No queremos tener una sociedad aprendida, pero sí con sus derechos como toca. O sea, si yo tengo derechos, también tener mis obligaciones, porque es lo que hay. Eso es lo que implica ser ciudadano, aquí en mi país o en donde quiera. Es saber tener información, y para eso el tema de la lengua es súper complicado. Lo de los rasgos, más de lo mismo. Si yo porque soy negra, sino porque yo soy chica, sino porque tengo rasgos un poco más fino o menos fino, si yo soy más brusca o menos brusca.
no basamos en lo que tenemos, sino en lo que transmitimos. Y es transmitir visual, la comunicación verbal, no verbal, y no paramos en que realmente un conjunto de todo que es igual a que no tienes oportunidad realmente, porque si no es una cosa es la otra, y si ya añades todo que una persona lo tiene, es muy complicado. O sea, yo debo decir que somos privilegiados de saber el idioma, porque si no lo supiéramos, a mí me encantaría aprender 1000 idiomas y poder comunicarme con las compañeras o con las personas que realmente necesitan ayuda para poder ayudarles asertivamente, porque a veces es tan simple como hacer una cosa puntual, de hacer un trámite de la seguridad social, no podemos explicarle el cómo porque no tenemos herramientas y tampoco el servicio público nos las da. Es que no hay traductor en ninguna parte de decir no existe un traductor. Nosotros lo tenemos porque no habría manera, Claro. pero depende de dónde trabaje, depende de dónde esté. En hacer un trámite en un centro de salud no tienes ningún traductor. Si no sabes inglés o español o alemán o los otros idiomas, no existen. Es que no existen. Isabel, ¿usted cree que hay pocas propuestas de participación ciudadana Sí. con respecto a estos colectivos? Yo creo que, mira, con respecto a estos colectivos y con respecto dentro de la sociedad canaria, yo veo que el sistema en el que nos movemos, yo creo que tiene mucha discriminación, no solamente con el que viene de afuera, sino con la juventud que está hoy. Yo a veces, bueno, me he ido viendo. Yo creo que el sistema en los que se están basando tanto la educación, yo no lo veo que lo estén haciendo un estudio, porque hay mucha gente adolescente que el sistema le lleva a hacer un estudio forzado. Por ejemplo, los técnicos medios, los técnicos superiores, les obligan porque no ha rendido bien en el colegio y les mandan a hacer un técnico medio, ¿no? Y entonces, pero nosotros nos preguntamos, ¿ese técnico medio tiene trabajo, tiene salida laboral? No, porque hay miles de estudiantes de todas las razas, con distintos idiomas, están en la calle. Yo creo que eso es una gran desventaja para el gobierno. Eso deberían hacer un estudio. ¿Y cómo podríamos hacer? Pues como siempre lo vuelvo a decir yo, tiene que haber comunicación con los padres de familia, con las asociaciones de vecinos, que las asociaciones de vecinos están constantemente en contacto con ciudadanía, proyectos que presentan, y no dejarse llevar, digamos, por las banderas políticas. Esto no es de política. La sociedad de hoy en la que vivimos día a día, yo creo que las familias que tienen hijos y todo se ven desbordados con la juventud, con estudios realizados de técnico medio sin salida laboral. Deberían abocarlos a un sistema de estudio, pero que tenga una salida laboral. Yo creo que eso mejoraría bastante, tanto al gobierno, al cabildo, como al ayuntamiento, a ciudadanía. Yo creo que eso es de la visión que nosotros tenemos, ¿no? Y que nosotros queramos colaborar, pues claro que sí, podemos colaborar orientando. Hay muchas, nosotros hace una semana estuve con una asociación de madres de distintos países, Canarias y todo. Y el problema era ese, que sus hijos los han inculcado, no los han inculcado, sino que les han elegido el estudio de técnico medio, pero han estudiado, no tienen salida laboral, y sus hijos no querían hacer eso, les obligan. Entonces yo creo que eso es un factor muy importante, tanto para el gobierno como para el ayuntamiento, para que nosotros mismos podamos colaborar a nuestra juventud, porque siempre se ha dicho que el futuro de nuestros países es la juventud. Está y claro, es... eso está claro. Exactamente. Y también, ¿no? Quería yo aportar algo sobre la discriminación
ahora mismo no me viene ¿Por la palabra. lengua? Sí, no, por rasgos raciales. Por rasgos raciales. Muchas veces también el rasgo juega mucho en contra de las personas que venimos de fuera, o sea, generalizo, porque todavía nos ven como, uy, ese que viene de para allá. Es una frase, yo no estoy en el ámbito de trabajo de ellos, yo trabajo como trabajadora del hogar y yo lo oigo constantemente, en cualquier sitio que voy, en una parada de guagua o en mi mismo trabajo. No, la niña de para allá, me lo dicen a mí. Y yo me quedo mirando así y digo, hombre, yo soy de para allá. O sea que en esos aspectos, por ejemplo, todavía uno ve muchísimo. Y más en la gente mayor. La gente joven yo creo que un poquito menos ya. Ya la gente joven va educándose, va viendo ya más, los veo que se relacionan más y tal, pero con la gente mayor y gente de una cierta edad y tal, todavía sufrimos mucho el tema este de los rasgos, especialmente los rasgos, porque en el idioma, sí, cuando llegamos nos cuesta, porque yo habían palabras que no las había oído en mi vida, no, o sea, que no, y hablaba español, castellano, en mi país se habla castellano, y llegan y me dicen, vete al súper y cómprame esto, y yo mira la lista y la mitad de lo que había y no sabía, yo sufría eso, me decían, ¿y cómo no vas a saber? Esas cosas, por ejemplo, aunque hablaba español, también las he sufrido porque no sabía qué significaba esa palabra. Y en esos aspectos, por ejemplo, claro, si hubieran más posibilidades de que tuviéramos un cierto, en los organismos que nos ayuden un poco a aprender o a cultivarnos un poco más en ese aspecto, estaría mejor. Y lo de los rasgos ya no sé cómo cambiar. Claro, se le iba a preguntar si desde organismos públicos, administraciones y todos estos asuntos también ocurre todavía este tipo de cosas o te ponen más trabas por este tipo de motivos. No lo he pasado yo, pero ha habido personas a las que he tenido que llevar o acompañar que me han venido a pedir ayuda, que me dice, es que no me han dicho que vaya a esto, no me han dicho que no lo hacen ellos, no es que no pueden ayudarme, no es que no me van a atender. Es más, ha habido situaciones en las que me dicen, Laura, es que yo no puedo ir al médico porque me cobran. Y yo le digo, ¿cómo que te cobran? Sí, me cobran. Yo le digo, no te pueden cobrar, porque yo soy voluntaria en Médicos del Mundo también. Y entonces, claro, enseguida le digo, no, comunícate con los compañeros de Médicos del Mundo, ¿qué tal? Porque tú tienes derecho a esto, tienes derecho a lo otro, y vas y hablas con ellos, que ellos te van a indicar lo que hacer, ¿no? O los llevo yo a compañeros de la asociación, los he ayudado a la tarjeta sanitaria. Hay mucha gente que no tiene esa información de cómo, de que, bueno, llevo un año aquí, no, es que yo todavía no tengo papeles, no tengo derecho a eso. ¿Cómo que no? Sí tienen derecho, lo que pasa es que mucha gente no está informada, los organismos no los informan, no te dan esa información, no te apoyan, no te ayudan a llegar a eso y ponen muchas trabas para llegar a eso. Yo lo sé hacer porque ya yo lo he hecho miles de veces, me han enseñado los compañeros y tal, yo lo he hecho miles de veces, pero recién llegada cuando iba a hacer lo mío tampoco sabía y fui mil veces y te ponen trabas, te dice rellene esto. Tú miras la hoja y dices, ¿y cómo lo relleno? Ah, ese no es mi problema. Así, esas son las respuestas que uno a veces recibe en los mismos centros médicos, que es donde deberían de atenderte con más humanidad, ¿no? Por lo menos con humanidad. Esos son los puntos en los que yo encuentro que sí hay mucha desigualdad en ese aspecto. Bueno, ¿eres de fuera? Bueno, pues nada, voy a darle el papel que se busque la vida. Mauricio, ¿quiere añadir Sí, yo añadir solamente eso, ¿no? Que creo que desde el instituto, mayormente a los jóvenes, que es donde ya tienen la salida ya, ¿no? a estudios superiores y todas esas cosas, que de ahí deberían inculcarlo un poco más, ¿no? Sobre el tema de los rasgos sociales, de la raza, de los idiomas, porque claro, a la gente que a lo mejor llega después, ya terminando los cursos, llega y se incorpora, ahí a esa juventud le cuesta mucho, porque claro, adaptarse y todo eso, pero claro, si ya el mismo colegio ya vas informando de todo lo que hay que respetar o hay que hacer lo que se adapten
a ellos mismos, ¿no? Entonces creo que de ahí empezará también un poco ya, a ir cambiando un poco, ya mejorando ya a un nivel superior de lo que es la discriminación del rasgo social o idioma y todo eso, ¿sabes? Hablando ya un poco en general de todos los colectivos que he mencionado anteriormente, ¿qué creen que hace falta de tipo de acciones o propuestas para fomentar la participación ciudadana de estas personas, que participen en los asuntos públicos y en las decisiones, de la toma de decisiones públicas? A ver, yo creo que ¿qué podríamos hacer todo? Integrarnos más en lo que tenemos permitido. Por ejemplo, que si tenemos sobrinos o hijos que participan o tienen que ir al colegio, hacer que la escuela de padres, el tema de los padres, las reuniones, que hagan participar lo importante que es el feedback que tengan ellos con sus niños. ¿Para qué? Para que esto sea una cadena de consecuencias, o sea, empecemos, porque a veces matizamos mucho y creo que como educadora puedo decirlo, matizamos mucho los niños. Los niños llevan una estructura en el colegio por ser pares y lo llevan bien, pero llegan a sus casas y luego se encuentran con esa madre que está viendo la televisión y está insultando, y ese niño está viendo una acción, un comportamiento que lleva a que mañana lo haga en el colegio. ¿Qué pasa? Que si no tenemos cuidado con lo que hacemos, no somos consecuentes con lo que decimos, con nuestros comportamientos, nuestras actitudes, tenemos lo que tenemos, que desde muy pequeño empieza el bullying, desde muy pequeño empiezan el maltrato, desde muy pequeño normalizamos cosas que hoy no deberíamos tener. Y realmente eso es un trabajo de pequeño. De pequeño, estamos hablando de cuando los niños entienden. Nosotros creemos que los niños son niños y no entienden. No, señores, los niños son muy inteligentes. Los niños de hoy vienen con una tablet, un móvil, se saben al revés y al derecho esas cosas. ¿Cómo no vamos a poder insertar valores y volver a recuperarlos? Porque todo es un cúmulo de valores y de comportamientos y acciones que nos pueden llevar a tener una sociedad mejor, a que a nivel social, nivel de administración, a nivel de gobierno, tengamos una calidad de vida mejor. Si seguimos con estos comportamientos que hasta en una manifestación o no saber expresar, respeto, el que se haya escuchado y yo aprender a escuchar también lo que no quiero oír, a tener, poder gestionar el no, porque el no es malo, nunca ha sido malo, nos ayuda a que nosotros nos adaptemos y a que mejoremos. Pero a nivel de participación, en lo que hablamos, pues ya sea de votar, que es la máxima de participación ciudadana, pero pues proponer ideas para conseguir pues más derechos para cada colectivo. A nivel de todo este ámbito, ¿qué acciones o propuestas creen que se debe hacer para fomentar que estas personas pues al final luchen por lo que se están encontrando para cambiarlo? Yo creo que lo más importante es la comunicación que tiene que haber el gobierno con los colegios, con las instituciones. Yo creo que de ahí parte. La integración tiene que ser una integración mutua, tanto de la sociedad ciudadana como el gobierno, y elaborar proyectos conjuntos, no solamente que nazcan del gobierno, porque la problemática de toda la sociedad está en los barrios. Entonces yo creo que eso se debería trabajar más, pero que digamos tanto la juventud, los jóvenes, las personas mayores, la tercera edad, deberían tener más comunicación con el gobierno, porque realmente llegar a tener una comunicación, digamos, con una concejalía de ciudadanía cuesta. Y a través de charlas, talleres, de cosas que realmente permitan tener ese feedback de saber, porque al final y al cabo, si a mí me convocan para algo
Si a mí me van a hablar de política, lo más probable es que no vaya. Bueno, tenemos que terminar ya. Para concluir, me gustaría pedirles pues una breve conclusión en la que me gustaría que aportasen pues ideas, propuestas que ya sea para que lo hagan desde Cabildo, pero también entre asociaciones, de qué manera pues pueden proponer algún tipo de acción para mejorar esta problemática que nos encontramos. Empezamos por Laura y seguimos. Vale, yo, según mi punto de vista, debería ¿cómo se dice?, de hacer más proyectos como por ejemplo hacíamos los interculturales, que había muchísimas participaciones de todo tipo de personas y a la gente le gusta. La gente de aquí le encanta ir a ver los que bailan, las presentaciones, o sea, porque todo eso también hace que participemos nosotros, entre nosotros, o sea, la gente de fuera que venimos aquí a participar en esos eventos, y también la ciudadanía. Mucha gente de aquí le encanta. En mi grupo de baile mismo, que también bailo, que soy del grupo Cherokee Guaraní, y tengo 2 chicas conmigo, que una es canaria, es de aquí, ella se integra muy bien y participa y le gusta. Y entonces, si se pudiera hacer más eventos, ahora mismo no se puede, pero incluso como estábamos hablando antes con Claudia, por las redes sociales, o sea, motivar un poco más, movernos, porque ahora mismo está todo parado. Y ella estaba proponiendo antes exactamente eso, de hacer un poco más de visual en las redes sociales para que esto no acabe, ¿sabes? Que sigamos y para que avance. Y eso. Isabel. Pues nosotros, mira, a nivel de tenemos proyectos, lo que yo pediría son las herramientas. Tenemos profesionales, tenemos proyectos dentro de las asociaciones, pero nosotros nos vemos discriminados en el momento cuando nos tienen que dar las herramientas, tanto el ayuntamiento como el cabildo. Si ellos nos generaran eso, yo creo que cambiaría muchísimo. Daríamos una imagen distinta de lo que es la juventud, no solamente porque nosotros no discriminamos a nadie. Nosotros tanto las asociaciones como las juntas vecinales están abiertas las puertas para toda la gente joven, y nosotros luchamos por esa gente joven y solamente le pedimos que nos den las herramientas. Mauricio. Sí, yo creo que también un poco, ¿no?, aprovecharse de la tecnología que está hoy en día, ¿no?, como dicen, ¿no?, de hacer los grupos culturales y mostrarlo a través de, ya sea YouTube, pero que salga la televisión como ustedes, ¿no?, ¿sabes? Difundirlo un poco más para que vean que se hacen cosas bonitas, que se quiere enseñar otras cosas, que no, otra cultura, y que hay esa unidad entre todos. Entonces creo que aprovecharse de eso también, ¿sabes? De la tecnología. Claudia. Bueno, en realidad nuestra asociación tiene un proyecto bastante ambicioso, siempre digo ambicioso porque siempre se quiere hacer más, y es casualmente trabajar con los niños internos en los colegios. De hecho, nuestra asociación está está en Valsequillo, y en esas idas y venidas hemos estado. De hecho, el evento que se estaba haciendo allá arriba hasta hace unos años, que fue el evento del Intercultural de Valsequillo, casualmente es muy familiar. Mi madre, mi hermana y yo fuimos los protagonistas de ese evento, que después, con el transcurso del tiempo, se ha ido un poco posesionando distintas personas. Y la verdad es que ha resultado, todos hemos participado, y ahora el proyecto es más ambicioso, tratar de insertar en los colegios, en el tema de la información, de la participación de ellos mismos, y lo que dice Isabel, tener el material y tener recursos, porque las ideas las tenemos, las ganas las tenemos, y los profesionales las tenemos, los voluntarios los tenemos. Lo que a veces que nos para el tema de los recursos, porque para todo esto necesitas un apoyo que a veces lamentablemente no se tiene. Y antes, no sé por qué,
había más esa disponibilidad. Ahora la gente, no sé por qué, nos hemos encausado que otros hagan. Y es el puerta a puerta que le decimos a las personas, a las instituciones que sí pueden presentar ese apoyo, porque lo hagan, porque aquí hay mucha gente válida para ello. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tener... Sí, ¿ves rapidito? Sí, yo también pedir que fomente la interculturalidad, porque todos sabemos que la cultura es una riqueza y Canarias es muy rica en culturas. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerles aquí con nosotros. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo jueves a las 8 de la tarde aquí en el Canal 4. Seguimos trabajando para que Gran Canaria vuelva con fuerza. El Cabildo de Gran Canaria lanza la consulta para propuestas ciudadanas frente a la COVID-19. Un canal donde exponer y debatir ideas para construir juntos la nueva normalidad tras el impacto del virus, con la creatividad y la inteligencia colectiva de toda la sociedad gran canaria. Ya tenemos más de 200 propuestas sobre las que debatir. Únete y entra en participa.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos de esta.